¿Cuántos han disfrutado de este tiempo en el Señor? ¿Cuántos creen que el Señor ya nos dio todo lo que necesitábamos? ¿Cuántos creen que el Señor va a seguir hablando a nuestras vidas? Amén, yo también lo creo. Estoy convencida de que el Señor va a ir trabajando en nuestras vidas, va a ir hablándonos y me encanta del Señor que nunca es como listo, etapa superada, juego terminado, sino que hay más para seguir aprendiendo acerca de Él, para seguir llenándonos de Él. Y me ha tocado un tema que debo confesar que cuando me dijeron, Suri, te toca el Espíritu Santo y los niños, estábamos viajando de Santiago después de haber tenido un fin de semana bastante agotador, presentando el proyecto, y dije, lo tengo listo. Y comienzo a preguntarle al Señor cómo ordeno todo y fue, no sé, no tengo nada, no sé cómo hablar, no sé cómo hablar a la iglesia. Y durante mucho tiempo en nuestra iglesia, y agradezco al Señor por eso, hemos ido aprendiendo acerca de la importancia de la vida en el Espíritu. Yo creo que aquí todos nos hemos dado cuenta cómo al darle lugar a esa enseñanza, a esa palabra, en nosotros hemos vivido una profunda transformación en nuestra vida. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero yo me he dado cuenta, no solo en mi vida, sino en la vida de muchos de los que me rodean, que cuando le damos espacio a la vida espiritual como algo que debiese ser normal en nosotros, comenzamos a vivir cambios, comenzamos a vivir transformaciones. El Señor nos comienza a hablar, nos comienza a exigir, nos comienza a pedir, a orientar, muchas veces incluso hasta bajar las revoluciones de algo que muchas veces es una presión que uno mismo se pone y no es la vida en el Espíritu que el Señor desea. Entonces hemos visto cómo la vida espiritual afecta a la vida de las personas. Y necesitamos que esta vida en el Espíritu no solamente nos afecte a nosotros como los adultos de Esmeralda, sino que los niños de nuestra casa puedan tener el mismo nivel de vida espiritual que nosotros los adultos. ¿Ustedes creen en eso? Lo necesitamos. ¿Y saben qué? Más allá de hoy yo contarles o tratar de convencerlos de que el Espíritu Santo es una realidad para los niños, yo hoy quiero hablar acerca de cuál es la responsabilidad que tal vez nosotros tenemos en esa vida espiritual de los chicos. Porque, a ver, ¿cuántos niños hay aquí que me pueden levantar la mano? Ya, muy bien, bájenla. El chival. ¿Cuántos creen en el Espíritu Santo de los niños? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es para ustedes? Los niños lo tienen claro. Y lo hemos visto muchas veces. La pastora siempre cuenta... La pastora siempre cuenta cómo en un campamento de niños estábamos hablando acerca de la llenura y estábamos hablando como acerca de los requisitos de qué era necesario para recibir. Le voy a pedir si alguien me puede traer un vasito de agua, por favor. Gracias. Gracias. Y en medio de ese campamento, tratando de hablar, de entender acerca de qué es lo que debe cumplir uno para ser lleno del Espíritu Santo, uno de los niños dice, solo necesitamos pedirlo. Y comenzó un fluir del Espíritu, algo que muchas veces nos cuesta convencer a los adultos de que somos dignos, que el Espíritu Santo es para nosotros, que no tenemos que hacer nada. Y los niños ya entienden, su palabra es muy clara, es muy enfática. Muchas gracias. Ya, porque yo me pongo roja y más me voy a poner roja. Es común. Entonces, su palabra dice en Hechos 2:17, sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu
sobre todo ser humano. Estoy leyendo en NBI, Nico. Entonces sabemos que no hay condición de edad, de estatus, no hay ningún requerimiento para que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo. Y exactamente lo mismo es para los niños. El Espíritu es una promesa, un regalo del Señor para todos aquellos que han creído en Él. Si yo ya creí en Él, en su muerte, en que su muerte fue por mi salvación, si yo ya creí en las palabras que Jesús habló a sus discípulos mientras estuvo en este lugar, ya soy apto para recibir esa promesa que el Señor tiene preparado para todo ser humano, para todos los que han creído en su nombre. Entonces, si nos ponemos a preguntar, ¿cómo puede un niño ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué requisitos debe cumplir un niño para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué cosas deben haber en él para merecer esta llenura? La respuesta es que no hay nada especial, solamente creerlo y pedirlo. Pero ¿saben qué? Un niño que no es enseñado en la vida espiritual nunca sabrá que tiene fácil acceso a esta vida. Un niño al que no se le habla acerca de esta comunión personal con Él, nunca va a saber que el único paso para recibir el Espíritu Santo es pedirlo, porque no hay quien les enseñe, porque no hay quien les hable. Y a mí me encanta que el Señor a nosotros nos haya diseñado como un pueblo, como un cuerpo. Y siempre digo que si el Señor hubiese querido que cada uno, ¿cómo es la frase? ¿Matara a su toro? Nos hubiese mandado a cada uno, porque el poder lo tiene, en un mundito para cada uno donde solo tuviésemos relación con Él. Pero Él no, nos envió a un mundo donde existen las relaciones, donde existen las responsabilidades, los roles, el diseño de familia, de cuerpo, de comunidad, para que podamos edificarnos mutuamente, para que podamos animarnos, como dice Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:11, dice, anímense y edifíquense los unos a los otros. Y esto muchas veces nosotros como iglesia lo tomamos y lo abrazamos, pero creemos que es para mi hermano del CLP, que es para mi hermano del grupo de desarrollo, para que él se sienta junto conmigo en el día domingo, pero muchas veces nos olvidamos que este anímense y edifíquense unos a otros incluye también a los niños de esta casa. Es nuestra responsabilidad contribuir en esa edificación, en ese ánimo, en ese enseñar. Entonces, más, como yo le decía, más que hablarle acerca de que los niños sí pueden, yo creo que ellos ya están convencidos de eso. Yo creo que los niños ya saben y muchos de aquí han experimentado que pueden ser llenos del Espíritu Santo, que pueden vivir la guía del Espíritu Santo en su día a día. Incluso yo creo que muchos han entendido que va más allá de las lágrimas de un culto o de un fuego. Muchos de ellos han podido ver al Espíritu Santo en su día a día y agradezco al Señor por eso. Pero el Señor a nosotros como iglesia, como cuerpo, nos ha entregado una responsabilidad. La iglesia es responsable de que los niños sepan que tienen acceso a una vida en el Espíritu. Mateo 19:14, Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. ¿Saben qué es interesante? Que el maestro en ese momento dice, dejen que los niños vengan a mí, no le dice niños vengan a mí. Él en ese momento le habla a los adultos que estaban en el lugar y le dice, ustedes dejen que ellos se acerquen. Se dirige a sus discípulos, aquellos que Él le había dado esta autoridad de poder hablar, de poder compartir con Él, a aquellos a que Él había llamado. Se dirige a los adultos que estaban en ese momento, porque muchas veces los niños tienen la intención de venir, de acercarse, pero somos nosotros los que lo alejamos. Y le decimos, este es un tiempo entre papá y el Señor, este es un tiempo entre la tía y el Señor, y no les dejamos venir a ellos. Y el Señor habla a sus discípulos y nos habla a nosotros y dice, ustedes son los que tienen que dejar que los niños
vengan a mí. Él nos deja bien en claro la importancia de que nosotros le demos acceso al conocimiento de su persona, que nosotros seamos los que le den acceso a los niños a la relación personal con Él, a acercarse ante su presencia, a compartir de una manera cercana, profunda, sin tanta parafernalia tal vez, sino directamente con Él. Y Él lo habla en ese momento porque saben que no hay otro lugar donde los niños puedan experimentar al Espíritu Santo que no sea la iglesia. Pero si la iglesia no les da ese espacio, ellos van a vivir creyendo que es una realidad ajena a ellos. Ellos van a estar convencidos de que es algo a lo que ellos no se merecen. La iglesia, nosotros como congregación, como cuerpo, como Esmeralda, tenemos la responsabilidad de crear un ambiente donde los niños puedan experimentar el Espíritu Santo. Si los niños no ven una iglesia llena del Espíritu Santo, nunca van a saber que existe esa realidad. Si los niños no ven que los cultos pasan cosas extraordinarias gracias a la guía del Espíritu Santo, nunca van a querer conocer el Espíritu Santo, porque va a ser tal vez la palomita de la que se habla muchas veces, de la que se pinta, pero no algo que esté presente en medio de cada culto. Entonces, nosotros podemos hacer miles de programas de retiro para que los niños sean llenos del Espíritu Santo, pero si la iglesia no genera un ambiente donde el Espíritu Santo tenga libertad para moverse, ellos nunca van a estar interesados en relacionarse con el Espíritu Santo, porque no van a saber que esto existe. Si la iglesia a la que asisten nuestros niños no es un lugar donde el Espíritu se mueve con libertad, ellos nunca van a conocer esta realidad. Y como yo les decía, si no es aquí, ¿dónde? Si no es en la iglesia donde le presentamos el poder del Espíritu Santo, no se lo van a enseñar en el colegio, no se los van a enseñar muchas veces en la casa, porque en nuestra iglesia tenemos muchos niños que son de casas no creyentes, sobre todo los días sábados. Si no es en la iglesia, ¿dónde? Vamos a tener que esperar que lleguen al instituto bíblico, vamos a tener que esperar que vayan a algún congreso de jóvenes para darse cuenta de esta realidad. No, somos nosotros, el cuerpo, la congregación, somos Esmeralda, los responsables de proporcionar un lugar donde el Espíritu Santo se mueva con libertad, para que ellos puedan anhelar también eso. La semana de consagración yo creo que fue una semana que nos marcó a muchos. Y una de las noches, nosotros con mi mamá nos sentamos ahí en el altar, en el púlpito, en la tarima, como le quieran decir. Y nos miramos y dijimos, extrañábamos tanto una iglesia así. Extrañábamos tanto una iglesia donde el Espíritu se moviera y lo estamos viviendo. Yo creo que el Señor ha estado haciendo realmente cosas con Esmeralda. Y hemos estado cada vez viendo más cómo Él fluye. Pero ¿saben qué? Cuando yo recibí al Señor, muchas veces algunos como que se asombran cuando yo cuento que comencé a hablar en lengua desde los 5 años. Pero ¿saben qué? Cuando yo recibí la llenura en el Espíritu Santo, para mí no fue nada extraño, porque era la iglesia que veía. Cuando yo tenía 5 años, tenía claridad de que el Espíritu Santo era algo para mí, porque la iglesia en la que me congregaba en ese momento era una iglesia donde el Espíritu Santo se movía con libertad. Entonces yo no tuve cuestionamientos, yo no tuve dudas, yo no tuve miedo. Yo de hecho me pongo a pensar, ¿cómo fue que yo llegué a ese llamado al altar? Porque era normal que los niños fuésemos parte de eso. Pero muchas veces nosotros estamos en una iglesia, o estábamos, quiero decir, amén. Era una iglesia tan fría, tan seca, tan de llamados forzados, donde que un niño pase al altar, que un niño quiera recibir al Espíritu Santo, sucedía solo si había un llamado específico para los niños. Y yo recibí al Señor no en un culto, el Espíritu Santo no en un culto de niños, yo lo recibí en un culto de misiones.
El Señor ahí, yo pasé adelante y el Señor obró conmigo de la forma que Él quiso. Porque ¿saben qué? Yo recuerdo que yo anhelaba ser como los adultos de mi iglesia. Yo anhelaba tener ese poder, ese fuego. Yo veía que muchos se ponían a reír. Siempre vivimos en el templo, entonces muchas veces las puertas se cerraban y habían hermanos que todavía estaban en el piso, llenos del Espíritu. Y yo no quería estar ajena a eso, hermanos. Tenía 5 años y yo anhelaba vivir lo que mi iglesia vivía. La pregunta es, como iglesia, ¿estamos haciendo que nuestros niños anhelen vivir al Espíritu como nosotros? ¿O no estamos proporcionando ese deseo en ellos? El Señor pone en nosotros esta responsabilidad de proveer un ambiente, de proveer un espacio donde los niños vean cómo el Espíritu Santo se mueve en libertad y ellos digan, yo quiero ser llena como ese hermano. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo como mi tutor. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo como los músicos. Yo cuando sea grande quiero ministrar y quiero fluir de la forma que lo hace tal. Eso es responsabilidad de nosotros los adultos. Y hoy yo tengo la oportunidad de hablarlo desde tal vez otro punto de vista. ¿Estoy siendo yo un referente para los niños de mi iglesia? ¿Estoy yo logrando que los cultos, cuando ve que a veces uno dice, el culto estuvo como pesado hoy día? ¿Estoy yo parándome en medio del culto a guerrear para que el culto no esté pesado? Muchas veces el pastor, con solo una mirada, nos ha reprendido por eso. Porque algo se siente y muchas veces decimos, bueno, el culto de hoy va a ser un poco más difícil. Pero no nos paramos a decir, necesitamos generar un ambiente donde el Espíritu se mueva con libertad. Y es responsabilidad no de los pastores, no de los músicos, de toda la iglesia, avanzar en que cada uno de nuestros cultos sean tiempos llenos del Espíritu Santo, que seamos una iglesia que viva en el Espíritu, como nos hablaba Marco, una vida constante en el Espíritu. No una vida donde el Espíritu se mueva en la semana de énfasis, en el retiro, sino una vida constante. Porque si no, ¿qué van a creer los niños de nuestra iglesia? Que el Espíritu Santo visita para los eventos. Y no es que es una realidad constante en nuestra iglesia. Necesitamos nosotros, primero como congregación, tenemos esa responsabilidad frente a nuestros niños de proveer un espacio donde la vida en el Espíritu sea una constante. Pero también el Señor ha delegado una responsabilidad especial a los padres. Una responsabilidad especial a los hermanos mayores, a los tíos, aquellos que son los únicos que pueden mostrarle que el Espíritu Santo no es algo que se queda en el templo, sino que también se va a la casa. ¿Ustedes creen en eso? Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Como dicen otras versiones, educa o enseña. Muchas veces como los adultos de la casa o los adultos de la familia, dedicamos mucho tiempo en educar, en enseñar a los niños de nuestra casa en distintas áreas que sabemos que van a ser necesarias para su vida. Más de alguna vez usted se ha visto diciéndole, párate bien, no comas así, sé respetuoso, saluda, sé cortés, tienes que ser un niño limpio, tienes que ser un niño ordenado, tienes que ser responsable con tus tareas y está bien, porque si nosotros no les enseñamos, hay muchas cosas que para los niños no son naturales, necesitan sí o sí de que los adultos que le rodean le estén enseñando. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos a enseñarles acerca de la vida espiritual? ¿Cuánto tiempo nos tomamos para que nuestro ejemplo, nuestra enseñanza acerca del Espíritu sea algo que practiquemos en la casa y tome tal vez incluso más lugar que el tiempo que dedicamos para educarlos en otras cosas? ¿Saben que hace un tiempo conversábamos con Rodri acerca de una pastora de la iglesia
donde él, no sé si conoció al Señor, pero donde lo llevaba la abuelita cuando él era chico. Una iglesia tradicional así, donde la pastora era así con los hijos y les enseñaba y los educaba. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que toda esa enseñanza y esa educación de la vida de iglesia había sido enseñanza de la religión, de la liturgia, pero no de la vida en el espíritu. Porque él me decía, esos 3 chicos, 5 hijos, apenas empezaron a cumplir los 18 años, lo más lejos posible de la iglesia. Porque su mamá, pastora, había dedicado tiempo en enseñarles y en instruirlos acerca de la religión, acerca de la liturgia, pero no acerca de la vida en el espíritu. Y si hay algo que a mí, y creo que a muchos de los que hoy somos adultos, nos marcó, fue el tiempo que dedicaron muchos adultos que nos rodeaban a enseñarnos acerca de la vida en el espíritu. Yo les contaba en el último retiro que tuvimos en el internado, acerca de la tremenda crisis que yo viví en silencio cuando mis papás tuvieron su crisis en Mejillones. De cómo yo me cerré y cómo yo no quería nada, pero siempre seguí yendo a los cultos. Yo seguía teniendo mi propio grupo de célula. Yo iba a buscar a los niños, los traía, les enseñaba, estaba en la danza, estaba en los estudios bíblicos. Cumplía muy bien con la vida cristiana, pero había un conflicto en mi interior, en mi espíritu. Y yo les cuento que lo único que me salvó de ese vacío, de esa soledad, de ese cuestionamiento, fue recordar las cosas que mis maestros, que mis papás me habían enseñado cuando chica acerca de la vida espiritual. Y en ese momento yo contaba esa vez, no sé si todos estuvieron, que fue solo recordarme de que hay un espíritu que intercede por mí, y yo comencé a hablar en lengua, en mi profunda crisis, en mi profundo, frustración acerca de la iglesia, acerca de la religión. Yo comencé a orar en el espíritu, y fue eso lo que me hizo libre del momento en el que estaba pasando. Entonces, pero si yo no hubiese vivido esta enseñanza constante acerca de la vida en el espíritu, seguramente mi historia sería distinta. Pero agradezco a Dios, a los adultos de esa iglesia, a mis papás, que muchas veces fueron ellos los que transformaron una clase de escuela bíblica donde yo llegaba con un dibujo. Ellos tomaron eso y lo transformaron en una enseñanza para mi espíritu. Es necesario que nosotros como adultos dediquemos tiempo a enseñar sobre la vida del espíritu a nuestros hijos. Deuteronomio 6. Vamos a leer solo desde el versículo 7. Desde el 4, perdón. Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Y ahora sí, el 7 dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. ¿Cuántas veces? Continuamente. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Saben qué? Nosotros estudiábamos en otra ciudad cuando pasamos a la media, pero bueno, incluso desde antes. Desde cuando estábamos en la media mejor. Teníamos que para ir al liceo tomar un bus que salía a las 6:20 de la mañana, si no, no lográbamos llegar a la ciudad a estudiar. Nos levantábamos a las 5:30. Mi papá nunca nos dejó salir de la casa, sino mientras desayunábamos, él nos leía la palabra. Cada mañana él se levantaba, no sé si confiando en que nosotros en todo ese sueño íbamos a escuchar, a entender algo, pero cada mañana, mientras nos obligaba a tomarnos una taza de leche, él nos leía la palabra. Porque entendía que si Él no sembraba en mi vida espiritual, nadie lo iba a hacer. Y es responsabilidad de los padres
Si no eres padre, y lo hablamos, habemos muchos adultos aquí que no somos padres, siempre hay un niño cerca de nosotros, siempre hay un sobrino que necesita ser instruido acerca de la vida en el Espíritu. Si no somos nosotros, nadie lo va a hacer. ¿Cuántos saben nuestros niños acerca del Espíritu Santo? ¿Cuántos saben de la persona del Espíritu Santo? Para los niños, el Espíritu Santo es la simple paloma. Es solamente algo raro de lo que hablan los adultos. Les genera miedo, les genera intriga, les genera interés, les genera rechazo. ¿Hablamos con los niños acerca de este tema en nuestra casa? ¿O damos por asumido que ellos entienden lo que se habló el domingo, lo que se enseñó en la clase? Hace un tiempo me pasó una situación, debo reconocer que en ese momento bastante frustrante. Estábamos en una clase de CLP, no sé hace cuánto habrá sido que hablamos del Espíritu Santo, tal vez 1 año, 2. Y los que saben, yo no tengo el grupo de los niños más pequeños, tengo un grupo de muchachas que llevan tiempo ya en la iglesia, que son bastante grandecitas. Y en uno de estos momentos estábamos hablando acerca del Espíritu Santo y antes como de comenzar las clases yo le digo, ¿qué es para ustedes el Espíritu Santo? Y una de ellas me dice, es como un espíritu bueno. Me dio tanta, dije, Señor, años en la iglesia y no tiene idea qué es el Espíritu Santo. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde están esos padres enseñando, quitando las dudas acerca de la persona preciosa del Espíritu Santo? Como hace un poco más de 1 año, el verano pasado, con Rodri nos invitaron a predicar a un campamento de adolescentes, de jóvenes, en verdad nos dijeron. Nosotros íbamos preparados, llevamos los temas del Yo Soy, para hablar con los jóvenes de esa iglesia durante, creo que hicimos todos los temas en un día, algo así, o en 2. Pero el Señor, bueno, llegamos, no eran nada jóvenes, eran niños de 11, 12, así, muchos preadolescentes, adolescentes, y comenzamos a hablar acerca de la vida en el Espíritu. El Señor se movió de una forma tan gloriosa, hermanos. Los chiquillos comenzaron a recibir llenura en el Espíritu, muchos comenzaron a hablar en lenguas, muchos comenzaron a vivir transformaciones, sentir que el mismo Espíritu les ministraba perdón, les ministraba transformación. Y habían unos padres en ese retiro que estaban ayudando con la música y llorando se acercaron a nosotros y nos dicen, desde que éramos niños que no veíamos algo así. Tuvieron que pasar 16 años en la vida de sus hijos para que ellos experimentaran lo que ellos habían experimentado ya cuando eran jóvenes. Todo lo que ellos vivieron, no lo sembraron en la vida de quienes tienen todo el día, todos los días en su casa. Tenemos la responsabilidad de no guardarnos la vida espiritual como un beneficio para los adultos de Esmeralda. Tenemos la responsabilidad de hablar a los niños acerca de la persona poderosa del Espíritu Santo, de hablarles, de repasar los conceptos, de enseñarles, de acercarnos y preguntarles, ¿qué piensas tú sobre el Espíritu Santo? ¿Qué es? ¿Qué significa para ti? Si nosotros, los adultos que estamos en su casa, no repasamos los conceptos de la Biblia con los niños, ellos probablemente se vayan a olvidar, hermanos, si a nosotros se nos olvida el sermón del domingo. Y esperamos que los niños absorban automáticamente las enseñanzas acerca
del Espíritu Santo no somos nosotros. Yo les digo, yo podría hablar de muchas experiencias que nosotros vivimos en Mejillones con los niños. La pastora muchas veces cuenta lo que pasó en este campamento que hicimos en el tabernáculo, que el último día cuando se abrió el acceso al lugar santísimo, los niños corrían, eran llenos del Espíritu Santo sin que nadie le hablara. Le podría hablar de muchas cosas, pero si no somos nosotros los adultos los que les enseñamos, los que transmitimos eso a los niños, nos vamos a quedar con lo que en algún momento pasó, con lo que otros nos contaron. Y yo personalmente anhelo ver eso en mi casa, en Esmeralda, en esta iglesia. Pero no podemos solamente delegarle la responsabilidad a otros, sino que nosotros somos los adultos, los modelos para estos niños. Nosotros somos los que tienen la autoridad. El pastor ayer hablaba de cómo es de estricto con las redes en el celular de Micaela. Nosotros en su momento tal vez no teníamos tantas redes, pero siempre fue así, porque lo primero era aprender acerca de la vida del Espíritu. Y muchos hoy pueden ver cómo el Ezequiel se mueve, el Señor lo lleva y lo usa en milagros, cómo el Señor está haciendo todo este proceso con nosotros, pero no fue resultado de que yo, Suri, busqué tanto al Señor que ahora soy misionera, no. Yo soy el resultado del tiempo que invirtieron mis padres en oración, en enseñanza, en dirección acerca de la vida del Espíritu. Y necesitamos ser personas que repliquen eso con los niños que nos rodean. Además del Señor darle la responsabilidad a nosotros como congregación, a los padres, el Señor también nos ha dado una responsabilidad especial a los maestros de niños, a los ministros de niños. 1 Timoteo 4:12. Vamos a leer la última parte. Dice: sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Sé ejemplo de los creyentes. Hoy te hablo a ti, maestro de niños. Hoy te hablo a ti, pastor de niños. Hoy te hablo a ti, a nosotros, ministros de esta casa, pastores de esta iglesia. Estamos dándonos un tiempo especial para ser ejemplos a los creyentes más pequeños de esta casa. Como ministro, y el Señor me hablaba mucho, yo como ministro del Señor estoy dándole un enfoque, un énfasis, un tiempo especial a los niños de esta casa, o me estoy preocupando de cumplir mi ministerio nomás, lo que a mí me toca o lo que a mí me gusta. El Señor tiene una demanda especial sobre la vida de aquellos que trabajamos con niños. El Señor nos va a pedir más que a otros. Nuestra vida y nuestro ejemplo influencia mucho más que las del resto de las personas de la iglesia. Porque puede que a un niño le dé lo mismo que haga X hermano, pero a un niño no le va a dar lo mismo lo que haga su tutor, lo que haga su maestro, lo que haga su pastor de niños. El Señor ha depositado una carga especial en nosotros. Y como decía el hermano Alejandro ayer, creo que fue él, sí, también una demanda superior va a venir sobre la vida de quienes servimos a los niños. Ustedes saben, y creo que en este sentido puedo hablar con un poco de propiedad, amo el servicio. Me encanta estar metida, moviendo sillas, acomodándolas, moviéndome para acá, haciendo imágenes. Pero la vida de quienes sirven a los niños, necesitamos vivir en un nivel de dedicación espiritual mayor al que cualquier otro servidor de esta iglesia. Y perdónenme que lo diga así. Quienes ministramos a los niños necesitamos vivir en un nivel mayor de búsqueda. Porque saben que nosotros somos los que vamos a impartir acerca del Señor a ellos. Y nosotros, los maestros, los pastores, los ministros, necesitamos ser personas llenas del Espíritu Santo, que sean modelos de una vida de fe y de compromiso y de búsqueda con el Señor. ¿Saben
¿Cuántos niños quieren ser como tú cuando seas grande? Hace un tiempo me enteré de una situación de una niña que le dijo a otra, es que yo cuando grande quiero ser como la Suri. De ese momento, hermanos, ha venido un peso sobre mi vida, porque uno no se da cuenta del modelo que estamos dejando. Y como les digo, muy probablemente a los niños tal vez le va a dar lo mismo como es el músico de la iglesia, pero no le va a dar lo mismo como es su tutor. A los niños no los podemos manipular. Y eso es algo que, aunque me lo han enseñado muchas veces, también me ha tocado aprender con la frustración. De que cuando uno no se prepara, en los cultos de niños, no pasa nada. Que cuando uno busca una palabra así como para reciclar, los niños, ya. Pero cuando uno busca, es impresionante la atención que ponen los niños porque ellos no se mueven por manipulación. A ellos no los puedo sorprender con un buen sermón, con una buena ilustración. No los puedo sorprender con las luces, con la decoración, sino que lo único que va a marcar su vida es la presencia del Espíritu Santo. Ellos no van a creer. La única forma de que nosotros podamos ministrar el Espíritu Santo es que nosotros seamos personas llenas del Espíritu Santo. Y le hablo a todos los que trabajamos con niños. Necesitamos pedir constantemente ser personas llenas del Espíritu Santo. Porque si no, nunca podremos ministrar acerca de esto. La pastora siempre lo dice, no podemos ministrar de lo que no tenemos. Tal vez yo me puedo preparar para una clase y enseñar de lo que no practico. Tal vez me puedo preparar para algún evento y predicar de algo que no vivo. Pero no puedo ministrar acerca de la persona del Espíritu Santo si yo no vivo lleno del Espíritu Santo. Los maestros y los pastores debemos ser personas intencionales al momento de ministrar el Espíritu Santo. Debemos ser intencionales al guiarlos en su crecimiento espiritual, al ayudarlos a entender y a aplicar todo lo que le enseñamos a su vida espiritual. No podemos esperar a que pase. No podemos estar en un culto de niños y esperar a que el Espíritu se mueva. Necesitamos ser intencionales. ¿Cuánto dejamos de hacer llamado en los cultos de niños? ¿Cuánto tiempo dejamos de hacer ministraciones específicas para que el Espíritu Santo llene sus vidas? Nos confiamos en que venga un mover del Señor, en que de repente irrumpa. Y el Señor sí, lo puede hacer, pero no es lo que Él quiere. El Señor quiere que nosotros seamos intencionales. La iglesia, los padres, los maestros, debemos tomar el compromiso de proveer espacios para la vida espiritual de los niños. Si no, sin esto, ellos nunca lograrán ser niños que vivan al Espíritu Santo. Mi mamá me dijo muchas veces, y quiero pedir perdón desde acá, me dijo, habla de tu experiencia. Y yo podría contar muchos testimonios, hermanos, de verdad, muchas cosas que me pasaron en mi pieza, muchas veces que el Señor me habló mientras estaba en el bus, mientras iba a hacer algo que no correspondía, pero todo eso que yo viví fue producto de adultos que proveyeron espacio para mi vida espiritual. Y hoy el Señor no va a hacer la demanda a los niños, no le va a decir, niños, vengan a mí. El Señor nos dice, dejen que los niños vengan a mí. La pregunta con la que quiero terminar es, ¿estamos dispuestos a ser estos adultos que provean espacios para la vida espiritual de los niños? ¿Estamos dispuestos a ser esa congregación que normalice la vida en el Espíritu? ¿Estamos dispuestos a ser esos padres que dediquen horas en sus casas a enseñar acerca de la vida en el Espíritu? ¿Estamos dispuestos a ser maestros,
a ser ministros que sean intencionales en ministrar. Saben que ayer no podía dejar de pensar cuántas veces pasamos corriendo a un altar, a un llamado, y cuánto nos falta doblarnos un poquito antes de salir corriendo y decir, ¿quieres pasar? Muchas veces pasé corriendo y dejé a un niño al lado mío. Y tenemos que ser honestos, los llamados muchas veces son como medios abstractos. ¿Cuántos quieren romper cadenas? Un niño no va a entender ese llamado. Necesita un adulto que le diga, ¿quieres orar? ¿Quieres pedirle al Señor que te haga libre de esto? Hoy mismo, ¿cuántos pasamos adelante a adorar? Y nuestros niños estaban jugando. Somos nosotros los responsables de hacer que ellos vivan, de hacer que ellos anhelan vivir en el Espíritu. Y no asumir que ellos van a ser lo suficientemente espirituales para entender. Ellos necesitan que los adultos traduzcan esta vida del Espíritu a su lenguaje. Así como dedicamos tiempo cuando nos hacen preguntas que para nosotros son tan obvias. ¿Y por qué? Ese mismo tiempo, dediquémoslos a enseñar la vida en el Espíritu. Que nunca más nos pase de pasar a un altar, de pasar a ser transformado y que nuestro niño quede atrás. Yo honro la vida de Marco en este momento porque es la imagen que tal vez tengo más marcada en la semana de consagración. Ver a Marco ahí en esa esquina arrodillados con sus 2 niños. Pablo y Lucas tal vez no entendieron el llamado, pero él los tomó y los llevó a orar con él. Necesitamos hacer eso. Y si vemos que un niño está solo, somos los adultos que ellos necesitan tener. Nosotros somos su guía. No seamos egoístas con lo que el Señor nos dio. No esperemos a que ellos vayan a un campamento, a un retiro, a un viaje misionero para enterarse de la vida en el Espíritu. Hagámoslo hoy. Y hoy quiero invitarles a acercarse a su niño, a acercarse a alguien que tengan ahí y orar juntos con ellos. Vamos a pedirle al Señor que se derrame en este lugar. Pero también vamos a pedirle, Señor, haznos la iglesia que nuestros niños necesitan ver. Señora, que mi adoración sea un ejemplo para la vida de los niños. Haz que mis rodillas dobladas sean un ejemplo para la vida de mis hijos, para la vida de mis sobrinos. Yo tomo el compromiso y si tú, iglesia, quieres tomar el compromiso, te invito a ponerte de pie y decir, yo me comprometo a vivir esta vida en el Espíritu y a enseñarla, a traspasarla. Señor Jesús, ayúdanos, Señor. Haznos personas que traspasen el conocimiento de lo tuyo, que traspasen la vivencia en el Espíritu. Haznos, Señor, que al llegar a nuestras casas podamos tomar tiempo de explicarle todo lo que hoy vivimos a los niños. Ayúdanos, Señor Jesús. Hoy, Señor, derrámate en la vida de nuestros niños, Señor, por medio de nosotros. Haznos, Señor, los canales que ellos necesitan, hermanos. Si usted tiene nietos, tiene sobrinos en su casa, comience hoy a decirle, Señor, yo me comprometo a que mi sobrina te conozca de manera personal. Yo me comprometo a que mi nieto te viva de una manera personal, única. Señor, yo me comprometo en tu nombre, Jesús. Haznos una casa que siembre la vida espiritual de nuestros niños. En el nombre de Jesús, que ellos te vivan de una manera personal, que para ellos sea normal, que para ellos sea normal vivir en ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, niños llenos de tu Espíritu,
Queremos ver a nuestros nietos llenos de tu espíritu, a mis sobrinos llenos de tu espíritu. Queremos que ellos anhelen pasar tiempo en tu presencia, que anhelen venir a los cultos de niños, que anhelen pasar tiempo contigo, Señor. Ayúdanos a hacer ese camino que ellos necesitan para llegar a esa realidad espiritual. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oramos, Jesús. Oramos, Dios.